Yo soy Axel Romero, creador de contenido aquí en Mundo Binario. Te doy la bienvenida a este video. Ya vamos, si no me equivoco, 7 videos de esta serie de videos donde estamos haciendo la aplicación de Ubi. En el video anterior, que aquí está apareciendo la carta, vimos la estructura de cómo es que creamos los catálogos. En esta ocasión vamos a la parte 2 del video. Para este video lo que he preparado es que vamos a hacer la asignación automática, es decir, el empleado va a iniciar su jornada, le da entrada y entonces en automático, como su orden del día, de acuerdo a la zona y al día en que se está autenticando o en este caso haciendo el check-in, lo que vamos a hacer es mediante la aplicación darle su orden del día. Hey, debes ir a visitar Walmart Norte, Soriana Norte, Periplaza, Perinorte, no sé, nombres de plazas, de tiendas que debe ir a visitar, ¿ok? Y para eso, pues bueno, vamos a ayudarnos tal vez de un bot, de acciones, ya lo descubriremos en este video. Si te gustaría ayudar a crecer la comunidad de Instagram y TikTok, me gustaría verte por allá. No me haría nada más feliz que me escribas un mensaje, vengo de YouTube y estoy interesado en seguir aprendiendo contigo. Recuerda que pues allá tenemos mayor interacción, pues pues estoy leyendo, subiendo reels, subiendo historias de mi día a día y pues nada que mejor que tenerte a ti en esas comunidades, ¿vale? También, ¿cómo me puedes agradecer el contenido y todo el tiempo que me tomo para que este contenido llegue hasta tu computadora? Bueno, pues me puedes regalar un like o te puedes suscribir también al canal o ambas cosas, ¿vale? Pero lo más importante cuando estemos en la computadora diseñando estas rutas automáticas, no se te olvide aprender, aplicar y replicar. Acompáñame. Vamos con el diseño de rutas parte 2. Entonces, para eso vamos a generar otras tablas. Vamos a ir a nuestra Google Sheets y recuerdas aquí que vamos poniendo en rojo todo aquello que es catálogo. Entonces, para justamente llevar ese orden, le vamos a dar clic derecho, cambiar color y seleccionas el color rojo en todo aquello que es catálogos. Entonces, voy con tiendas, en formato tiendas también es un catálogo y lo azulito lo dejamos como información que es dinámica y que se va generando a través de esta aplicación o del uso. Vamos a darle nueva pestaña y vamos a darle cambiar nombre. En este de cambiar nombre vamos a colocar a esta tabla el nombre de día semana. Vamos a poner los días de la semana. Días semana. Bien. Y aquí vamos a tener día ID, día nombre y vamos a tener día número, porque pues nosotros lo conocemos como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, pero para AppSheet el lunes es 2, martes es 3, miércoles es 4, porque la semana en Estados Unidos comienza desde domingo, entonces domingo es día 1. Pero bueno, ahorita vamos a ver para qué nos va a funcionar eso. Vamos a agregar hoja, clic derecho, cambiar nombre y aquí le vamos a poner usuarios zonas, ¿vale? Que es la fusión de qué usuario va a ir a qué zona, ¿bien? O qué días, ¿no? Vamos a darle nueva pestaña, cambiar nombre y aquí le vamos a poner rutas. Bien, en rutas es información que va cambiando, por lo tanto es cambiar color y le voy a poner este azulito. Usuario zona es algo que también va cambiando, entonces le voy a colocar un azul y días semana es un catálogo, por lo tanto le voy a dar un rojo. Bien, ¿qué nos faltaría? Usuarios zonas, nos falta definir ahí qué campos va a llevar. Entonces, como está muy grande, usuarios zonas podría dejarle pues cada inicial por ejemplo, UZ de usuario zona y le pongo ID, ¿vale? Luego sería el usuario ID, luego sería la zona ID y le pongo día a la semana que irá a visitar esa zona. Bien, probablemente ahorita mucho de lo que estoy explicando en la definición no lo entiendas, pero conforme vamos haciendo la aplicación en AppSheet lo vas a entender muy bien. Vamos a ir a rutas y en rutas vamos a ir a colocar ruta ID, ruta, fecha, ruta
hora, usuario ID y tienda ID. Bien, vamos a agregar esas tablitas en nuestro proyecto, le vamos a dar más, seleccionamos nuestra Google Sheets, nuestra hoja de cálculo, seleccionar y va a identificar cuáles son las nuevas 3 tablas. Vamos a darle a agregar estas tablas. Entonces vamos a ir con la configuración de días semana. Bien, este va a ser de tipo require, que es un catálogo que casi no se va a mover, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a dejar así, día nombre, día número. Bien, este va a ser de tipo number, ¿vale? Entonces vamos a quitarle más bien esto, dejarle ID, este sería el día, con acento, aquí si ya aplica acento, día, bien, incluso aquí le podremos, bueno, este sí es el ID y este sería el día número, o número de día, no, día número, vamos a darle save, listo, incluso este también sería requerido. ¿Qué te digo? Esto no es como un catálogo, incluso no le vamos a generar una vista. Vamos a agregar los datos, de hecho, en días semana, pues ya sabemos los días de la semana que no se agregan, no se cambian, por lo tanto voy a estar copiando esta data, mira. L es lunes y pertenece a 2. Martes, martes 3. Miércoles, si yo le pongo M, se podría confundir, entonces yo siempre he visto que a los miércoles le ponen una X. Y si no, se lo explicas a tus usuarios, hey, la X es de miércoles. 4. Y así, jueves, viernes, sábado y domingo. Bien, vamos a ir a configurar las otras tablas, que fue el de rutas. En rutas vamos a ir a agregar entonces que este es, si le podemos dejar el Unique ID, bien, es requerido la fecha, la hora, el usuario y la tienda, prácticamente todos. Este sería un tipo date, este sería un tipo time, este sería un tipo ref, vas a seleccionar aquí usuarios y este también es un tipo ref y vas a seleccionar pues las tiendas. Voy a darle don't, voy a darle clic aquí, este sería el ID de la ruta, fecha, incluso podemos dejarle ID ruta para que sea, o ruta ID para que sea identificable, que es ese ID de la ruta, ¿vale? La hora de la ruta o en la que se va a generar, vamos a dejarle el usuario y por último la tienda a la que va a estar visitando de acuerdo al día que se está autenticando. Bien, le voy a dar save. Luego vamos a ir a usuarios zonas. Bien, aquí vamos a decirle que pues sí, se quede como Unique ID el key, ¿vale? Voy a darle aquí en usuario ID como tipo ref. Voy a darle usuarios, don't, zona ID ref. Le voy a dar zonas, don't, y aquí le voy a decir que sea en un list en día de la semana. Le doy editar y aquí, bien interesante, vamos a ir a ocupar una funcionalidad del data validity, no es nada complejo, y vamos a darle un select. Vamos a darle el select, abro paréntesis, a mí siempre me gusta acomodarlo de esta manera. ¿De dónde va a venir la data? Pues de la tabla días semana. ¿Cuál es mi key o qué es lo que quiero mostrar? DID. Y le voy a dar una coma, un true, porque es la condición que va a aplicar. En este caso quiero que vaya por todos los datos, por eso le doy true. Pero aquí podrías aplicar un OR o un AND, esos operadores lógicos que ya hemos visto en algunos otros videos. Vale, aquí yo le voy a dejar la configuración de botón, porque si te das cuenta le estoy mostrando el DID, lunes, martes, miércoles, para que sea mucho más práctico para el usuario. Vamos a darle don't y vamos a darle save. Y ahora sí vamos a ir a agregar las vistas. Bien, entonces vamos a agregar, vamos a darle clic en usuarios primero. Entonces por aquí deberíamos darle en iniciar sesión. Voy a iniciar como a Romero. A Romero, ¿cuál es mi usuario? De a Romero 1, 2, 3, perfecto. 1, 2, 3, inicio sesión y voy a irme al segmento de usuarios.
Por ejemplo, vamos a ir a configurar al colaborador Alejandro Medina, qué días va a ir a visitar. De hecho, aquí en la tabla de usuarios deberíamos tener una relación. Miren, aquí está, pero no se visualiza porque en usuarios detail no está agregada aquí. Entonces le voy a dejar aquí esta parte. Y entonces, si te das cuenta, aquí dice related zona, usuarios zona. ¿Por qué? Porque no le hemos cambiado ese display name. Entonces, por ejemplo, le voy a dar clic en usuarios y aquí le voy a decir asignación de rutas o algo así. Asignación de rutas o de rutas. ¿Vale? Le voy a dar save. Incluso voy a darle clic aquí, copy. Voy a incluso aquí a dejar de visualizar las rutas. Voy a darle save. Y entonces yo podría ir agregando la ruta que va a ir a tener este usuario. Por ejemplo, nuevamente me autentico a Romero 123, le doy iniciar sesión y entonces lo que voy a hacer aquí es ir a configurar. Por ejemplo, Alejandro Medina. Le voy a ir a dar clic en agregar. Voy a ir a agregar, incluso voy a arreglar este formulario. Le voy a dar clic aquí y me está faltando, este sería el ID. Clic aquí, este sería el usuario. Bien, esta sería la zona y estos serían los días a visitar de esa zona. Bien, mira que no es necesario configurarlo todo desde el inicio. Si te das cuenta, yo lo voy haciendo conforme voy viendo pues las áreas de oportunidad. Incluso aquí yo le diría side by side, lo que ya te enseñé, le quito esto y solo dejaría la zona. La zona debería ser requerida al igual que el usuario y los días a la semana. Voy a darle save y entonces me voy a autenticar y nuevamente voy a ir a hacer esta asignación de rutas, ¿vale? Inicio sesión a Romero 123 y le doy iniciar sesión. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a ir al usuario de colaborador de Alejandro Medina, le doy a agregar y entonces le voy a decir que Puebla Norte la tiene que ir a visitar lunes, miércoles, viernes y domingo. Le doy guardar. Le doy a agregar nuevamente y le digo, bueno, después Puebla Norte la visitas martes, jueves y sábado. Le doy guardar. Entonces ya tiene como su ruteo, ¿verdad? Entonces incluso esta vista yo le podría darle inline y le digo simplemente que muestre la zona y los días a visitar. Le doy guardar. ¿Para qué? Para que entre menos información exista, pues más claro va a ser para el usuario. Por ejemplo, vuelvo a colocar aquí iniciar sesión a Romero 123, iniciar sesión. Bien, voy a ir a usuarios y aquí yo ya puedo ver el colaborador que va a ir a visitar toda la zona sur los lunes, miércoles, viernes y domingo. Y Puebla Norte va a visitar martes, jueves y sábado. Bien, ahora voy a ir a configurar a Anuar Aburto. Le voy a agregar aquí pues que va a ir a visitar toda la zona de Nuevo León Centro. Incluso, a ver, vamos a ver si tenemos tiendas de Nuevo León. Creo que todas las configuré para Puebla. Sí, todas son para Puebla. Pero le vamos a configurar, pues bueno, cuando existan las tiendas de Nuevo León Centro, lunes, miércoles y viernes. Le voy a dar guardar. Y luego yo aquí configuré a Alejandro Medina que los domingos va a ir a visitar Puebla Sur. Ok, pero a Anuar le voy a decir que en los domingos va a ir a visitar. Bueno, aquí no tendría tanto sentido, miren, porque como va a estar en Monterrey, bueno, en Nuevo León y atendiendo también tiendas de Puebla. Entonces lo voy a eliminar y voy a simplemente hacer ejemplos de Puebla. Entonces, por ejemplo, zona sur le voy a decir que va a ir a visitar martes, jueves y sábado. Le doy guardar. Y norte le voy a decir que va a visitar los lunes, miércoles, viernes y domingo. A diferencia, por ejemplo, Medina, el sur lo va a ir a visitar el domingo y Anuar lo va a ir a visitar el domingo, pero el norte, ¿vale? Entonces ahí el norte y el sur quedó el domingo para Medina. Ahí ya hicimos la configuración de estas rutas y todo esto se fue guardando
en esta tabla que se llama usuarios zonas. Bien, ahora viene lo interesante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, si yo ya asigné la ruta, qué días va a ir cada persona, entonces lo que a mí se me ocurre es que, por ejemplo, viene Medina, le voy a poner a Medina y le voy a decir que su contraseña es 789. Le doy iniciar sesión. Si te das cuenta, le está mostrando la entrada. ¿Por qué? Porque en eventos no tiene, no, en asistencias no tiene una entrada para el día de hoy, ¿verdad? Entonces, cuando yo le voy a dar clic en entrada, se va a activar y se va a formar todas aquellas rutas que va a ir a visitar. Entonces, vamos a ir a hacer justamente eso, pero antes creo que nos está faltando que visualicemos pues las rutas, ¿no? Las rutas que va a ir a visitar. Entonces vamos a darle clic en View, le vamos a dar clic aquí, Create New View, y le vamos a decir rutas. ¿Dónde está rutas? Y aquí voy a colocarle pues tal vez pues sí, mis rutas o algo por el estilo. Sí, le vamos a poner mi ruta. Entonces, por ejemplo, aquí mi ruta, esta que sea de tipo tabla, ¿bien? Y le voy a decir que pues muestre tal vez el ID, la fecha, la hora, el usuario y la tienda. Está perfecto. Y en display le vamos a dar una ruta, por ejemplo aquí un path o algo así, o un location. Aquí está, como mi ruta, esta carita feliz. Y aquí le voy a decir mi ruta. Bien, voy a darle save. Y entonces aquí debería apareciendo las rutas que se le van asignando, ¿verdad? Listo, entonces ahí ahorita pues no tenemos ninguna. Vamos a ir a agregar justamente cuándo es que se va a activar pues esa tarea de asignar rutas. Pues va a ser con un bot. Le voy a dar clic en Automation y en Automation le voy a dar clic en más, crear nuevo bot. Aquí mucha atención, rename, porque vamos a hacer un ciclo que ya también lo vimos en otro video, pero este es otro ejemplo totalmente diferente, ¿ok? Para que te vayas ahí acostumbrando a estos ciclos. Bot, crear ruta, ¿vale? Crear ruta. Voy a copiar este nombre, configurar evento, le voy a dar event, crear ruta. Bien, este de crear ruta le voy a decir que es mediante el app. No le podría dar de tipo schedule porque recuerda que este solo funciona con un plan de paga pro y el de app no. Vamos a darle justamente el de asistencias. Es cuando yo detecte una nueva asistencia, por lo tanto solo es ads. Quito esto y quito esto. Y la condición es que cuando el evento ID sea igual solamente a entrada, porque si no se va a ejecutar cuando sea una salida o una incidencia, solamente cuando haya dado clic en entrada. Y tiene sentido si se presenta el colaborador y le da entradas porque ya se le va a formar su ruta, si no, para que generamos una ruta que no va a ser atendida ese día. Vamos a darle save y vamos a darle save. Seguramente me va a marcar error porque no tengo ningún step configurado. Vamos a darle clic step, crear ruta. Y aquí vamos a ir a generar, en el rayito le das Run Add Action y vas a ir a seleccionar Run Action on Rows. Y esto va a venir de tiendas. Vamos a ir a tiendas y aquí vamos a darle un select. Aquí está muy interesante el select. Voy a copiarlo y voy a pegarlo para explicártelo. Está muy extenso. Mucha atención aquí. Vas a ir a seleccionar del catálogo de tiendas. ¿Cuáles son las tiendas? Son las que tenemos aquí justamente. Ok, ya tenemos las tiendas. Entonces vas a decirle donde se cumpla esta condición, un AND. ¿Cuál es ese AND? Vas a decir dónde la zona de esa tienda, por ejemplo, voy a seleccionar solo las de la zona norte, que son estas tres, y las voy a colocar en un color amarillito. Esas tres tiendas: Walmart Los Pinos, Soriana Capu y Chedraui Capu. Bien, esta es la zona. Entonces, donde solamente sea la zona que estoy eligiendo, es decir, las tiendas de la misma zona. ¿En dónde? En zona, donde tenemos esa configuración, en usuarios zonas. Por ejemplo, si yo, el que se está autenticando es Anuar Aburto y es
en este caso no es domingo, pues no va a ir a asignar zona sur. Pero si es Anuar Aburto y es domingo, va a ir a por todas las tiendas de zona Puebla. Ahora, si se autentica Medina un domingo, pues tiene que ir a asignar zona Puebla Sur. Bien, por eso es que estoy dándole la zona ID de acuerdo a la usuario zonas, donde el usuario sea justamente el que se está autenticando, o sea, el usuario que se está asignando. Y además le estoy dando una coma donde contenga el día semana, si te acuerdas aquí, vamos a ir a donde está día semana, y aquí tenemos, bueno, este día semana es justamente, ¿de dónde viene este de día semana? Ah, yo creo que este es un campo virtual, pero ahorita lo vemos. Día semana, miren, de usuarios zonas tengo día semana, que es una D, una V, una X o una L, ¿ok? Y entonces yo le digo, donde día semana, por ejemplo, si detecta a Medina y que es una D, va a venir, ok. La D, si ustedes recuerdan, en día semana, la D es un 1, ok. Y entonces voy a ir a comparar. Si es 1, es una L. Si es un 3, es una M. Si es un 4, es una X. Y si no, por default es D. Y D con D, pues es igual, ¿no? Aquí el weekdate, to date, con esto voy a ir obteniendo, pues el día de la semana. Por ejemplo, hoy que estoy grabando en domingo, me va a regresar aquí un 7, un 1. Recuerdan que les dije que la semana en Estados Unidos pues comienza con un 1. Por lo tanto, voy a ir a comparar esto, que es esta nomenclatura, el de la, a ver, ¿a dónde está? Usuario zonas, de, si la tiene, y va a ir, ok, es 2, es 3, es 4, 5, 6. Por default, si no encuentra ninguna de estas, pues es una D. Y entonces se va a ir cumpliendo. Ok, yo esto se lo voy a dejar para que ustedes lo exploren más y lo puedan utilizar. Voy a deshabilitarlo y le voy a dar save porque yo no he configurado ninguna una referencia de acción. Vamos ahí justamente con los ciclos. Bien, vamos a darle en actions y voy a compactar todo esto. ¿Y dónde voy a ir a hacer prácticamente todas mis acciones? Va a depender de tiendas. Entonces aquí voy a darle en tiendas y vamos a ir agregando las acciones. Crear nueva acción. Y voy a comenzar con el de agregar tienda a ruta. Entonces voy a decirle agregar tienda a ruta. Bien, yo cuando veo que es un ciclo o que va a ser un ciclo, yo siempre lo pongo con guión bajo. Regularmente ven que yo le digo action y lo que va a hacer action, clonar, action, copiar, action, eliminar. Pero en este caso, cuando son ciclos, yo lo pongo con guión bajo para identificarlo. Entonces voy a decirle que va a venir de tiendas y que va a ir a agregar un nuevo registro a otra tabla utilizando datos de este registro que estoy seleccionando. ¿En dónde voy a ir a agregar? En rutas, ¿vale? Voy a darle clic ahí y entonces dice, ok, ruta ID, le voy a decir unique ID, que ya está configurado allá como initial value, pero no importando eso, me gustaría agregarlo desde aquí. Tienda, la fecha, pues sería today, ¿no? Eso ya lo sabemos. Luego, ruta hora, le voy a dar now y con eso solo extraer el tiempo. Luego le voy a dar clic en usuario ID. Bien. Y aquí voy a utilizar user settings de quien se está autenticando y voy a decirle usuario. Voy a darle save. Y al final he dejado el de tienda ID porque esa es la más interesante. Le voy a dar clic aquí y aquí nuevamente tenemos una fórmula un poco compleja. Mira, es muy parecida a la otra. Casi te podría decir que es similar. Pero voy a decir, vas a ocupar el comando any porque cada vez que haga un ciclo solamente necesito una de las tiendas que cumpla con esta condición. ¿Qué condición? Del catálogo de tiendas ID vas a ir, por eso le estoy dando un AND, donde no haya tiendas que ya fueron agregadas a ruta. Es decir, en rutas, conforme se vaya cumpliendo el ciclo, va a ir aquí agregando
las tiendas. Entonces, si yo ya tengo, por ejemplo, asignado para hoy Walmart Los Pinos, pues si ya lo tengo aquí y el ciclo lo identifica como si ya está agregado, se la salta y continúa con las otras tiendas. Por eso le estoy dando un not in, donde tienda ID ya está en rutas. Es decir, para ese usuario, para el día de hoy. Bien, esa es la primera condición. Y luego se debe cumplir otra condición, que justamente es un copiado de la otra. Es decir, que de la zona que estás eligiendo y que pertenezca a esa configuración de ese usuario, mira aquí, y que contenga el día, lo que ya te expliqué, lunes, martes, miércoles, jueves, de acuerdo al día que está corriendo, pues este bot, ¿vale? No me marcó ningún error. De hecho, ruta, fecha, hora, es que antes lo tenía todo junto, entonces sería solamente ruta, fecha. Ok, ya con eso se corrige, le voy a dar save y le voy a dar save. Con eso yo ya tengo el de agregar tienda a ruta, pero me está faltando otras dos acciones. Le voy a dar crear nueva acción y le voy a dar bucle, el nombre de bucle, guión bajo, tienda, guión bajo a ruta. Voy a seleccionar que va a venir de tiendas y le voy a decir clic aquí que es agrupada una secuencia de acciones a ejecutar. Bien, ¿y qué acción voy a ejecutar? Voy a darle el de agregar tienda a ruta. Agregaría otra aquí, pero al mismo tiempo tendría que hacer esto. Miren, add, y aquí voy a agregar otro que se va a llamar, otra acción que se llama repetir, guión bajo, repetir tienda a guión bajo ruta. Yo sé que es un poco complejo esto, a mí también me ha costado como interpretarlo, pero miren, le voy a decir clic aquí en execute. ¿Dónde está? Execute an action on a set of rows, ¿vale? Y aquí le voy a decir que va a ser sobre las mismas tiendas y aquí le voy a dar una lista, justamente la que voy a estar recibiendo del bot. Le voy a dar guión bajo this row. No me marcó error, le voy a dar save y aquí es donde justamente va a ser el bucle. Por eso voy a seleccionar aquí bucle y al mismo tiempo me regreso a bucle, le doy agregar aquí y le doy repetir tienda. Y entonces de esta manera se va a estar repitiendo ese bucle, ¿vale? A todas las acciones le voy a dar hide porque no quiero que aparezcan en mi catálogo, porque esto lo va a ir haciendo solito el bot. Voy a regresar al bot que está inhabilitado, le voy a dar enable y entonces al bot ahora sí que ya configuré todas las tareas, voy a seleccionar el de repetir tienda. Voy a darle save. Voy a autenticarme como a Medina y voy a ver si ahora asigna, por ejemplo, a Medina, que es domingo, debería asignarle todas las de zona Puebla Sur. Entonces todas estas tiendas, las de Sur, que son estas en verde. Ah, miren, esta es zona norte, la voy a pintar de color amarillo. Y estas tres son las de zona Sur. Entonces voy a autenticarme como a Medina. Vamos a ver qué sucede. A Medina 789, iniciar sesión y vamos a ver que en rutas, si le doy entrada, listo, y ahí debería estar haciendo justamente el ciclo. Ya lo hizo, ¿no? Por esas tres tiendas, ¿lo ven? Entonces está genial, solo fue por las rutas específicamente de, pues, a Medina del domingo. Ahora, ¿qué sucede? Yo ya no le podría dar nuevamente entrada porque recuerden que ya desapareció ese botoncito porque ya identifica que pues a Medina pues ya entró, o sea, ya se le generó incluso sus rutas, ¿vale? Que si me voy a mi ruta, aquí está, de Alejandro Medina, ¿ok? Se les agregó pues por hora un ID y pues las rutas que debe ir a visitar, o más bien las tiendas que debe ir a visitar. Soriana, Torrecillas, Chedraui, Angelópolis y La Comer, que son las tiendas que yo les dije, aquí en tiendas, les dije que eran de zona Pue, son las del sur. Pero ¿qué sucede si se autentica anual a Aburto? Y debería ser ABC, si no estoy mal, iniciar sesión. Y entonces, miren que aquí en asistencias todavía no está Anuar, le voy a dar clic ahí, dice iniciar jornada laboral.
y ahí está la entrada. Vamos a rutas y ahí están las que debo ir a visitar. Annual Aburto, que es WM Los Pinos, Walmart Los Pinos, Chedraui Capu, Soriana Capu y Bodega Aurrera Express Capu. Vamos a ver si es cierto, es mi ruta. Y aquí están las de Anor. Mira. Obviamente aquí vamos a hacer el filtrado. El filtrado aquí deberíamos ir a rutas. Vamos a darle clic en... Esto no lo había preparado, pero pues es fácil el slide. Vamos a darle clic aquí y entonces vamos a darle mi ruta. Vamos a darle rutas, ya estaba aquí. Y la condición es que vamos a ir a seleccionar, donde está en columnas, donde la fecha ruta fecha va a ser un AND porque se deben cumplir dos condiciones, sea igual a toDate, solamente las de hoy, coma, y donde usuario ID sea igual a user settings, ok, y aquí sea usuario. Cerramos, no tiene nada de complejidad, le vamos a dar save, y en mis rutas, en la vista, no va a venir de rutas, sino ahora del slide. Bien, aquí para no confundirnos podríamos darle clic aquí y podríamos mostrarle solamente la fecha y justamente la tienda. Vamos a darle save. Entonces cuando ya se autentiquen, pues va a ver las rutas que debe ir a visitar. Entonces, por ejemplo, me autentico como a Medina 789 y como él ya le dio entrada, pues nada más en mi ruta, pues dice que debe ir a visitar Soriana, Hiper, Torrecillas, Chedraui Selecto, Angelópolis y La Comer, porque es domingo y a Medina le toca todo el sur. Pero si se autentica a Nora Burto y le doy la contraseña ABC, iniciar sesión, ahí sí, mi ruta les aparecen las del zona norte, Walmart Los Pinos, Capu, Chedraui y Bodega Aurrera. Entonces está interesante, a mí en lo particular me gusta, incluso esta podríamos hacerla pues un poco más dinámica, por ejemplo, vamos a darle clic en la vista o incluso en esta misma vista, para no dejarlo como en esta tabla, le podremos dar un mapa, ¿bien? Y en este mapa vamos a seleccionar como lo había configurado. A ver, le habíamos dado mapa. Bien, entonces aquí en donde dice Map Column, debería aparecer como, a ver, este es de mi ruta. Esta de mi ruta, bueno, vamos a dejarlo como tabla. Y entonces en tabla habíamos colocado que solamente, ok, como seleccioné nuevamente aquí el slide, en manual solo le voy a dejar la fecha, el usuario tampoco y las tiendas a visitar. Le voy a dar save y voy a generar un mapa para que veamos esas tiendas justamente. A ver, vamos a darle clic en nueva, ok, y aquí le voy a decir que este sea de tipo mapa y aquí le voy a poner tiendas. Creo que ya tenemos una tienda. Vamos a ponerle un dashboard. Me estoy adelantando un poquito de lo que vamos a hacer en el siguiente video y le voy a decir mapa, tiendas mapa, tiendas mapa. Y aquí le podría dejar como rutas, ok. Más bien estas son las tiendas, entonces debería ser tiendas de tipo mapa, ok. Y aquí tienda ubicación, perfecto. Le puedo dar un road, ahí está, y ahí están todas las tiendas. Por ejemplo, esta es la de Chedraui. Le doy clic, esta es la de Bodega Aurrera. ¿Lo ves? Y aquí podría ir dando de alta pues algunas otras tiendas. ¿Ok? Entonces esta voy a darle clic aquí y le voy a decir mapa de las tiendas. Y aquí le doy un mapa. A ver si tenemos por ejemplo este. Y le voy a colocar que esté en el menú. Ok, aquí está. Mapa de las tiendas. Mapa de las tiendas. Voy a darle save y entonces es así como configuramos ya nuestro bot. Este de tipo dashboard tiendas mapa te lo voy a estar explicando cómo lo vamos a hacer por zona. Por ejemplo, si yo digo ok, para el día de hoy me toca zona sur, pues solo que me filtre en el mapa zona sur, que serían estas tres tiendas, ¿no? Incluso para el usuario va a decir ok, pues primero visito La Comer,
¿ok? Luego visito Chedraui Selecto y luego me voy para las Torrecillas, ¿no? O viceversa, primero Torrecillas, luego Chedraui Angelópolis y luego el de La Comer. Entonces puede generar esta ruta que yo creo que más adelante lo vamos a hacer un poco más, un poco más dinámico, incluso diseñar esta ruta, sea en Waze o en Google Maps, ¿vale? Bien, Mario, espero que te haya gustado el video y sobre todo que lo disfrutes y vayas a aplicarlo a tu proyecto, ¿vale? Recuerda que aquí yo te doy las bases y tú simplemente vas a hacer algunas adecuaciones y también me gustaría que me contaras, hey Axel, me sirvió este video porque voy a hacer este proceso o voy a automatizar esto, ¿vale? Eso me hace muy feliz. Aquí está el planetita para que te suscribas y acá está otro video que podrías disfrutar al igual que este. Mientras todo eso sucede, mi binario, cuídate mucho, mi binario favorito.